Bienvenidos amigos, esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 28 del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. El texto del Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 22, nos muestra una de las muchas denuncias que Cristo hace en el corazón mismo del país de Judá, en el centro del judaísmo, en Jerusalén, y muy posiblemente desde el templo. Cristo denuncia los pecados del pueblo. Es algo fuerte, es algo muy fuerte, y esa denuncia, pues, es la que finalmente va a precipitar los acontecimientos que llevan a su muerte. Así que estamos, podría decirse, en la parte final del Evangelio según San Mateo, que tiene un total de 28 capítulos. Pero ya este capítulo 22 nos presenta a Cristo en Jerusalén y Cristo haciendo esta clase de denuncias. El texto de hoy es una invitación profunda a reconocer el don de Dios. Ya iremos a Él. Por ahora hagamos una oración uniéndonos al corazón de Cristo, pidiéndole su luz para comprender esta palabra con el mismo espíritu con que fue pronunciada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a encontrar son los primeros 14 versículos del capítulo 22 de San Mateo. Leemos primero en español. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ese es el texto que nos presenta la Iglesia en este domingo número 28. Vayamos a el original, vamos al texto griego y buscamos con la ayuda del Espíritu Santo luces que nos ayuden a comprender y aplicar esta palabra. Kai apokritheis ho Jesús,
palin, eipen, en parabolais, autois, legon. Aparece, es un verbo con cierta frecuencia en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, aparece el verbo apokrinomai. Apokrinomai es un verbo que suele asociarse con responder, suele traducirse por responder. Pero resulta un poco extraño cuando nosotros nos vamos a este texto aquí, porque uno puede preguntar, bueno, pero exactamente a quién estaba respondiendo. Y la verdad es que si uno se va a los versículos anteriores, o sea, sería el capítulo 21, si uno se va a los capítulos anteriores, pues tampoco se aclara mucho exactamente qué es lo que él está respondiendo o a quién le está respondiendo en el sentido que nosotros le damos al verbo responder. Porque para nosotros responder es algo así como decir algo después de que ha habido una pregunta, pero aquí no aparece claramente una pregunta. ¿Qué es lo que aparece aquí? Parece que tenemos que entender mejor el verbo responder. Responder se parece más como a reaccionar, reaccionar con palabras a partir de una situación, a partir de un estado de cosas o a partir de otras palabras. Entonces, me parece que es interesante caer en la cuenta de eso, que responder hace referencia a una acción, a una especie de respuesta, una respuesta que se da, y esa respuesta pues está conectada con con lo que está sucediendo ahí. Es decir, ¿qué haces tú frente a una situación? Eso es lo que describe el verbo apokrinomai. Lo más parecido que tenemos en español, lo más parecido es reaccionar, porque uno puede reaccionar a una pregunta que le hacen, a una palabra que le dicen, o uno puede reaccionar también frente a un estado de cosas. ¿Y cuál es ese estado de cosas? ¿Qué es lo que aparece ahí? Pues todo el estado de cosas al que se refiere aquí el Evangelio es todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Es decir, el estado de cosas finalmente a lo que alude es a todo el rechazo que la predicación de Cristo encuentra en Jerusalén y que encuentra en las autoridades judías. Es todo ese rechazo. Y por eso las palabras de Cristo son una reacción frente a ese rechazo. Observemos que ya hemos encontrado otras parábolas de Cristo donde también hay reacciones. También son como las reacciones de Él. La parábola, por ejemplo, de los viñadores asesinos, que es la que tuvimos el domingo pasado. Esa parábola es la manera de Cristo reaccionar frente al rechazo que tiene su evangelio en las autoridades, en medio de las autoridades judías. Es el rechazo que está ahí. Y ese rechazo, pues es el que se va a completar, es el que va a llegar al extremo cuando suceda la cruz. Entonces, me parece que Apocrínomai tiene una pequeña enseñanza para nosotros. De lo que se trata aquí es de la reacción de Cristo, no tanto frente a una pregunta específica, no tanto frente a un comentario específico, sino la reacción de Cristo frente al rechazo global, frente al rechazo, podríamos decir, frontal que ha presentado el pueblo judío en ese momento. Apócrifeis respondiendo, podríamos decir, reaccionando Jesús de nuevo,
Eipen en parabolais autois. Autois significa a ellos. ¿A ellos quiénes? Pues a ellos significa, en primer lugar, al conjunto del pueblo. Homoioce he basileia ton uranon, anthropo basilei, hostisepoies en gamus to huio autu. Homoioce. Moioce significa ser hecho semejante o parecerse. Es semejante, he basileia ton uranon. En el capítulo 21 habíamos encontrado que esto puede ser simplemente una curiosidad, ¿no? Pero en el capítulo 21 habíamos encontrado que se utilizaba en dos ocasiones la expresión reino de Dios, que no es la más frecuente en Mateo. En este capítulo 22 se vuelve a la expresión más común, es decir, reino de los cielos. Este es el tipo, esto que acabo de comentar, es el tipo de análisis que hacen quienes estudian la redacción del texto, lo que se llama la historia de la redacción. Las preguntas que se hacen es precisamente, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la gran mayoría de los textos dicen reino de los cielos y aquí encontramos reino de Dios? Aquí no, sino en el capítulo 21, el capítulo anterior. Bueno, simplemente lo comento para que se vea qué tipo de acciones, qué tipo de investigaciones, de estudios tienen que hacer los que entran de lleno en el mundo de la exégesis y entran de lleno en concreto en la historia de la redacción. Entonces, homoioce es semejante, je basileia ton uranon, el reino de los cielos, anthropo basilei, a un hombre rey, o a un rey diríamos nosotros. Hostis, el cual, o que, epoias en gamus to huio autu, hace una gamus, ¿qué es? Pues eh, gamos es matrimonio, es boda. Por ejemplo, la poligamia es como tener varios matrimonios al tiempo. Bigamia, como tener dos matrimonios. Entonces, epoias en gamus. Uno puede observar que la palabra gamus está en plural. Es lo mismo que aparece aquí en este plural, bodas. Literalmente lo que dice es, hizo bodas para su hijo, Tohuyó Autú. Hizo bodas, pues bodas es como una abreviación de un banquete de bodas, porque claramente no se trata de que el hijo se haya casado varias veces. Observemos que lo mismo que en otras parábolas, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, uno que quería ir y otro que no quería ir, la parábola de los viñadores asesinos, en ese tipo de parábolas siempre hay una persona, por ejemplo, el dueño de la viña, o una persona, por ejemplo, el padre de familia, que es la persona que tiene autoridad y es la persona que tiene lo que podríamos llamar el poder. Y esa persona que tiene autoridad y poder siempre está representando en estas parábolas, siempre está representando la acción misma de Dios, a Dios mismo. Entonces aquí está representado por un rey. Si ese es Dios, pues el Hijo es el Hijo de Dios, es el mismo Cristo. ¿Por qué se mencionan las bodas? Hay varias razones. Mencionemos dos. Primera, porque estas bodas son el gran acontecimiento social dentro de la escala familiar, podríamos decir, el acontecimiento más bello, más notable, más memorable que se puede encontrar, pues es el de las bodas. Entonces las bodas están representando un momento feliz, es un momento de comunión, es un momento de alegría. Y esto es muy notable.
porque frente a la alegría que serían las bodas, que hubiera sido la celebración de las bodas, frente a esa alegría, lo que vamos a encontrar es rechazo, indiferencia, violencia. O sea que también en esta parábola, lo mismo que en la parábola de los viñadores asesinos, lo mismo que en la parábola de los dos hijos, hay una especie de profundo desfase. Hay un desfase muy grande entre el querer de Dios, el plan de Dios, que es una viña que dé buen fruto, que es una viña bien trabajada, o que es una boda alegre y en plena comunión, frente a ese plan de Dios, frente a esa alegría de Dios, ¿qué es lo que encontramos? Indiferencia, dureza. O sea que el mensaje general de estas parábolas está en ese contraste entre toda la bondad que Dios quiere, entre toda la luz que Dios quiere darnos, entre todo el regalo de su amor y nuestra indiferencia, nuestra distancia, nuestra manera, en el fondo, de decirle, no me interesa, no es lo que quiero. En este caso, pues se trata de unas bodas. ¿Qué nos dice el texto latino? Si nos vamos al texto latino, dice, Factum est regnum celorum homini regi, nombre rey, cui fecit nuptias filio suo, que hizo las bodas de su hijo. Traduce muy literalmente. No se habla de banquete, pero vamos a ver que el banquete pues tampoco está excluido, ¿no? De hecho, lo que sigue en el texto apunta a eso. Como se trata de un acontecimiento tan feliz, entonces él convoca a los invitados. Kai apesteilen tus dulus autu, calesei que clemenus estus gamus, kai u kethelon elthein. Apesteilen, del verbo apostelo, que nos hemos encontrado muchas veces, quiere decir enviar. Y envió tus dulus. Aquí aparecen unos siervos. Y de nuevo aquí tenemos una comparación, tenemos podríamos decir, un parecido con lo de los viñadores asesinos. En el caso, en la parábola que veíamos hace poco tiempo en el domingo, lo que encontramos es que se envían unos siervos que son maltratados. Aquí también aparecen unos siervos que son primero rechazados, unos siervos que son desoídos y luego que son maltratados. El rey representa a Dios, el hijo del rey, pues es el hijo de Dios, es el enviado, es Jesucristo, y los siervos, tanto en la parábola de los viñadores como en este texto, los siervos indudablemente son los profetas. O sea, los profetas eran las voces de Dios que estaban llamando a la alegría, llamando a la comunión, estaban llamando a la unión con Él. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice aquí, apesteilen tus dulus autu, calesai, tus keklemenus. Caleo, que es de donde viene keklemenus, caleo significa literalmente llamar. En este contexto, pues serían los llamados. Entonces, pues podemos traducirlo también como se traduce aquí por los invitados. Los invitados. Eis tus gamus a las bodas. Pero frente a todo ese esfuerzo y frente a toda esa expectativa tan bella del rey, ya ves la respuesta. Ukethelon el fein. Ethelon del verbo celo. Celo significa querer, pero no quisieron ir. Ahí está descrito el desfase. No quisieron ir. No les interesa. Ese es el desfase entre Dios y el hombre. Dios que tiene un plan de amor, un plan de comunión, un plan de felicidad junto a Él,
y un no quiero de parte del hombre. Muy parecido a lo que hemos encontrado, sigo haciendo el paralelo, con las parábolas del capítulo número 21 de San Mateo. Es decir, lo que aparece ahí, ¿qué es? Pues lo que aparece es que los viñadores no quieren dar los frutos. Uno de los hijos dice, no quiero ir a trabajar a la viña. Otro dice, sí quiero, pero al fin tampoco va. Es decir, el nombre de nuestra enfermedad es una voluntad rebelde. Mira cómo van apareciendo todos los elementos de la historia de la salvación aquí. Todos los elementos. Ahí están Dios, los profetas que preparan la llegada del Hijo, las bodas del Hijo y el no quiero, ese gran no quiero dicho de parte de la raza humana. No quiero, no me interesa el plan de Dios. Por cierto, es notable que se presente la unión a través de unas bodas. ¿Por qué es notable? Porque Cristo es célibe. Y esas bodas entonces no se van a celebrar en esta tierra, no son las bodas con una mujer específica, sino que el libro del Apocalipsis nos va a decir que esas bodas corresponden a la unión con la iglesia. La iglesia va a ser la de las bodas. La iglesia es la que va a convertirse en la novia y esposa de Jesucristo. Entonces hay una negativa, pero la negativa no frena el impulso de amor, no frena el impulso de amor de este Dios y Padre. Palin, de nuevo, apestelen alus dulus, legon, envió otros siervos, claramente corresponden a los profetas. Envió otros profetas diciendo, Ei patetois que clemenois, decid a los invitados, y tu ariston mu, getoi macá. Decid a los invitados. Aristón se utiliza para una comida, puede ser un desayuno, puede ser una cena. Como se trata de unas bodas, pues lo que hay que suponer es un banquete. Los banquetes de bodas se podían celebrar a distintas horas, a distintas horas. No debemos suponer que es un banquete nocturno, puede ser un banquete en otras horas. De hecho, pues estos banquetes eran muy prolongados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir estos segundos profetas, estos segundos siervos? Toariston mu getoimaka. Getoimazo es preparar. La comida, el banquete está preparado. Joitauruimu kaita sitista tefimena. Tauroi son los, de viene pues toro, son los toros, los novillos. Hoitauroimoi, estoy pronunciando mal. Hoitauroimu, los novillos míos. Kaita sitista son los que han sido cebados, y los cebados literalmente. Tefimena, sacrificados. Thio quiere decir sacrificar. Han sido sacrificados. ¿Qué es lo que enfatiza este versículo cuarto? Lo que este versículo cuarto viene a enfatizar es que ya Dios hizo todo el trabajo. Es decir, el lenguaje que aquí aparece es el lenguaje de la gratuidad. Eso es lo que queremos, es necesario que entendamos aquí. Es como si dijera, ya Dios lo hizo todo. Todo es gracia. Este es el anuncio de la gracia. Dios es el que invita. Dios es el que prepara el banquete. Dios es el que sacrifica sus novillos y sus animales cebados.
Los sitistá son los cebados. Dios es el que ha puesto todo, Dios es el que ha hecho todo. Caipanta, getoima. Todo está, otra vez el verbo getoimatzo. Todo está preparado. Todo está preparado. Entonces, ya está todo. Deute eis tus gamus. Ven a las bodas. Ven a las bodas. No te quedes fuera de la comunión, no te quedes fuera de la amistad, no te quedes fuera de la alegría. Ven a las bodas. Ya Dios hizo todo. Ya Dios hizo todo. Es el anuncio de la gracia. Entonces, los primeros profetas simplemente llamaban a las bodas. Los segundos profetas están diciendo, mira, ya está hecho todo. Todo. Pero, ¿cuál es la respuesta del hombre? Primero había dicho, aquí en el versículo 3, ukedhelon, no quisieron. Aquí aparece otro verbo parecido. Hoide, amelesantes, ameleo, que es un derivado de meleo. Meleo es lo que importa, lo que es importante. Ameleo es no importarle a uno algo. Hoide, amelesantes, pero ellos, sin importarles, apelthum, se fueron. Apelthum. Hosmen, eiston idion agron. Hosmen, hos, uno, eiston idion agron, uno se fue a su campo. Hos de epiten emporía nautu, otro se fue a su negocio. Emporía significa un negocio. Es decir, prefirieron lo suyo, prefirieron sus campos, prefirieron sus asuntos, prefirieron sus negocios. No les importó la invitación. Amelesantes, sin hacer caso. Por cierto, como cosa curiosa, emporía, que significa negocio, pues es la palabra que está detrás de esa que existe en nuestra lengua, que es la palabra emporio. Un emporio es, pues precisamente eso, es un negocio a gran escala. Así lo tenemos nosotros. Entonces, la palabra se rechaza. La palabra se rechaza. El mensaje se rechaza. Y esto, y esto pues es una gran contradicción. No tenías que hacer nada. No tenías que hacer nada. Solamente tenías que acercarte. Ya Dios lo hizo todo. Ya Dios lo hizo todo. Pero tú prefieres lo tuyo. Hosmen eiston idion agron. Uno se fue a su campo. Hos de epiten emporian autu. Otro se fue a su negocio. Hoy de loipoi. Entonces estos son los indiferentes que se dedicaron a sus asuntos. Hoy de loipoi, loipos significa el resto. Los restantes, crates antes tus dulus autu. Crateo, que es de donde viene la democracia, la aristocracia y todas las demás cracias. El verbo crateo significa ejercer poder. Ejercer poder. Entonces, es apoderarse, es mostrar superioridad, mostrar poder. Hoy de loipoi, crates antes tus dulus autu, apoderándose, ejerciendo poder sobre los siervos. Hybrisan, kayapecteinan. Hybrisan. Tal vez hemos escuchado la palabra hybris. Hybris en griego significa
Suele traducirse por soberbia. Hubris es la medida excesiva, una medida excesiva. Por ejemplo, el que tiene una excesiva opinión sobre sí mismo, una medida excesiva, una medida excesiva. Y esto es lo que aparece aquí. Hubrisan significa mostrarse con prepotencia, mostrarse con arrogancia, mostrarse, ¿cómo más lo dijera yo? Con una superioridad. Entonces, crates antes tus dulus autú, apoderándose, adueñándose de los siervos de su señor o del señor del rey, Hubrisan los trataron con prepotencia. Por eso traduce aquí, los escarnecieron, los trataron con prepotencia, Callapecteinan, y los mataron. Parece algo completamente exagerado, ¿no? Uno dice, ¿por qué si está haciendo una invitación a las bodas? ¿Por qué esa exageración de maltratarlos y de llegar a matarlos? ¿Qué es lo que hace tan fastidiosos a estos siervos de Dios? La única explicación que podemos encontrar es que estos siervos son tan fastidiosos, resultan tan insoportables, fundamentalmente por un motivo, porque no me dejan hacer lo que yo quiero, porque interrumpen mi trabajo en mi campo o en mi negocio, porque es una voz que me estorba, una voz que yo no quiero, una voz que quiero eliminar. Quiero eliminar la voz de Dios, la invitación de Dios, porque finalmente lo que quiero hacer es lo mío, lo que quiero hacer es lo que a mí me gusta y no quiero que nadie me estorbe. Y si alguno me estorba, lo quitaré de en medio. Ese es el pensamiento que hay detrás de esto. Estoy tan metido en lo mío, quiero tanto hacer lo mío, que finalmente lo que no me ayuda, lo que no va conmigo, pues lo quito de en medio. Es decir, este es el ser humano convertido en una aplanadora. Este es el ser humano que no tiene otro interés sino sacar adelante lo suyo. A mí me interesa lo mío. Y hay una invitación de Dios, quítala. Que me estorba mi prójimo, quítalo. Es el hombre, se parece mucho al Übermensch de Nietzsche. Es el superhombre, el que solo mira por lo suyo, el que va derecho a su objetivo, lo que yo tengo que hacer, lo que yo quiero, y aplasta a todos los demás. Y como tiene que aplastar a todos los demás, pues aplasta también a los siervos de Dios. Veamos ese versículo sexto, cómo aparece aquí en latín. Dice, reliqui vero tenueron servos ellos, et contumelia afectos, es decir, llenándolos de insultos, oxideron, los mataron. Este es el absoluto desnivel. El desnivel entre el plan de Dios y el plan del hombre, un desnivel que proviene fundamentalmente que nuestra voluntad no se rinde, no se quiere rendir frente al plan de Dios. Nuestra voluntad no quiere eso. Entonces, ¿qué hace? Entonces nuestra voluntad se convierte en una especie de tren que no se va a detener. Y lo que estorbe, lo acabo. Lo que estorbe, lo quito. Y si es Dios, entonces sale Dios. Entonces quito a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es la destrucción. Jode Basileus, el rey, orgiste,
orgiste, se disgusta, se llena de ira. Caipempsas ta strateuma tautu, y enviando sus tropas o sus ejércitos, strateuma, que tiene relación con estrategia. Strateuma significa eso, el ejército, sus soldados. Strateuma, entonces, caipempsas, del verbo pempo, que significa enviar, como apostelo, caipempsas, y habiendo enviado sus ejércitos, apólesen tus foneis ekeinus. Apólesen, del verbo apolumi. Apolumi significa destruir, destruyó, mató, dio muerte. Apólesen tus foneis ekeinus. Foneus significa asesino. Destruyó a esos asesinos. Kaitenpolinauton en epresen. Emprezo significa encender, encender fuego. En epresen significa incendió, incendió esa ciudad. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar esto? Nos quiere mostrar la consecuencia del pecado. Nos quiere mostrar a dónde nos conduce el pecado. Muchas veces, cuando nos encontramos con estas palabras tan duras de Cristo, a veces podemos pensar que tienen un propósito, no sé, que es una imagen de Dios, presentarnos una imagen extrema de Dios. La verdad es que no. Estas palabras vienen de la misericordia, que se nos muestre con tanta, pero tanta claridad, que se nos muestre con tanta claridad qué es lo que se sigue del pecado. Ese es un regalo para nosotros, es un regalo precioso, es un regalo de amor, como una persona que nos muestre, que nos diga, mira, si tú sigues comiendo esto que te hace daño, pues te puedes ganar un ataque cardíaco. Si tú sigues fumando, te puedes ganar un cáncer. Si tú sigues con esas amistades, vas a acabar en una cárcel. Eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Está diciendo, miren dónde termina ese camino por el que ustedes van. Continúa el texto diciendo del rey, tote legeitus dulo iseutu. Entonces dijo a sus siervos, homen gamos, geto y mosestin. El matrimonio o la boda está preparada. Otra vez geto y mos, de geto y matzo. Geto y mosestin, la boda está preparada. Hoy de que clemenoi, los invitados, uquesan axioi. Axios, de donde viene la axiología, tiene que ver con lo que es digno, lo que es valioso. Por eso se dice que la axiología es el estudio de los valores. Pero termina ahí la historia, en que ajusticiaron a aquellos asesinos y quemaron aquella ciudad. No, no termina ahí la historia. De nuevo aquí tenemos, un parecido, tenemos un paralelo con la parábola de los viñadores. La conclusión en la parábola de los viñadores era que esos viñadores que fueron criminales van a perder, lo que tenían, y la viña se les va a dar a otros. Esta es otra enseñanza que hay que repetir. El plan de Dios no se apaga. Dios no va a suspender su plan. Tu ingratitud, tu pecado, no va a ser. No va a ser lo que va a destruir el plan de Dios. Tu pecado te destruye a ti, como esa ciudad fue destruida.
como aquellos asesinos fueron ajusticiados. Tu pecado te va a destruir a ti, pero tu pecado no termina de arruinar el plan de Dios. Poreu esté, dice el rey, poreu esté, que es ponerse en camino, ir, caminar. Poreu esté un, por consiguiente, poneos en camino por consiguiente. Epitas diexodus ton jodón. Diéxodos son aquellos, podríamos decir, aquellos puntos señalados. Aquí lo traducen como los cruces de caminos. Son los lugares reconocidos de los caminos, los lugares donde se reúne la gente. Por ego este un epitas diexodus, ton jodón, ir a los cruces de caminos o a los lugares señalados en los caminos, donde hay gente en todo caso. Kai Josus ean geurete calésate istos gamus. Entonces es un tipo distinto de llamado. ¿Y este nuevo llamado en qué consiste? Ahora es un llamado a todos. A todos, todos. Había un primer llamado a unos, que eran como los cercanos al rey. Claramente, aquí lo que se está presentando es el paso de la elección o lo que sucede con el pueblo elegido y lo que sucede cuando el pueblo elegido, el pueblo judío, termina rechazando. Pues no se va a detener el plan. Lo que va a suceder es que entonces se llamará a otros, podríamos decir, en cualquier parte donde se encuentren, en cualquier parte donde se encuentren. Es dudoso, en este versículo, es dudoso hasta dónde llega esa invitación, pero cuando avanzamos, se acaba la duda. Calle exelfontes hoiduloi, y saliendo los siervos aquellos, o saliendo aquellos siervos, estas odús, a los caminos, estas jodús, synagogon pantas hus heuron, reunieron a todos los que encontraron, y ahora ya no queda duda, ponerús te kai agathus, tanto los malos como los buenos. Como el pueblo elegido rechaza la invitación, ahora Dios está llamando a todos, malos y buenos. Kai epleste jogamos anakeimenon. Y se llenó la boda, o entendemos el banquete de bodas, y se llenó la boda anakeimenon. Anakeimenos es el comensal. Literalmente lo que significa anakeimenos es el que está recostado. Pues es el que está recostado en un banquete, la manera más elegante del banquete. Entonces, es los comensales, los del banquete. Se llenó el banquete. ¿Significa eso? Ahora nos preguntamos. ¿Significa eso entonces que no hay que convertirse? Uno podría interpretarlo de esa manera. Uno podría decir, bueno, al parecer, pues se puede también llegar al reino de Dios sin ninguna conversión. Hay muchas discusiones entre los exégetas sobre lo que sigue. Muchas discusiones porque se llena el banquete y acontece lo que nos dice el versículo 11. Eiselzón dejo Basileus, theasas tus anakeimenus. Entrando el rey, miró, examinó, realmente, theaomai es un ver con cierta atención. Es como un examinar.
Me da curiosidad cómo lo traduce el latín este versículo 11. Dice, de Greci, intravid autem rex, ut videret discumbentes, aquí lo traduce por videret, viendo a los discumbentes, o sea, los que estaban recostados para el banquete, un gran banquete con mucha comida, mirando a los que estaban recostados en el banquete. Pero insisto, theaomai es más que eso. Tanto que la palabra griega clásica para referirse a la contemplación es la theoría. Teoría quiere decir eso. Teoría quiere decir eh, esa mirada tan atenta, esa mirada tan cercana, esa mirada tan fija que es propia de la contemplación. Entonces la mirada aquí del rey es más una mirada que examina. Entró el rey a ver a los comensales. Theas hasta ahí es el infinitivo de este verbo que es deponente, theaomai. Entrando el rey a ver, está en infinitivo, así se dice en griego. El infinitivo sirve para indicar el propósito de la acción anterior. Entonces, entrando el rey a ver a los comensales, ¿qué pasó? Pues encontró algo que no estaba bien. Eiden Ekei vio allí anthropon ukendedimenon endymagamo, un, un hombre que no tenía el vestido de las bodas. Entonces, aquí es donde entra una discusión que es bastante compleja, y es la discusión sobre el trato que le da el rey a este hombre. Más o menos el problema se plantea de esta manera. Si los habían traído de todas partes y había, como ya se leyó, malos y buenos, pues por qué ese trato, por qué ese desenlace tan drástico con el que no tiene el vestido de bodas? El tema, como digo, es complejo. Mirando algunos comentarios bíblicos, pues hay de todo, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que era costumbre en aquella cultura que cuando una persona iba a una boda, pues había un vestido especial, un vestido que se les daba a los invitados para que todos estuvieran, llamémoslo así, cómodos y al mismo tiempo adecuadamente vestidos. Y que por consiguiente era inconcebible que una persona se quitara el vestido que se le había dado cuando entraba a la boda. No conozco lo suficiente realmente para decir si esto es así y si esta sería la mejor explicación. Hay otra explicación que dice que el problema no está propiamente, el problema no está en llamémoslo así, en la historia que se cuenta, sino en la manera como el texto ha llegado hasta nosotros, en el sentido de que probablemente se trata de una combinación de parábolas y que en este sentido, una primera parábola podría ser aquella que termina con la destrucción de la ciudad. Como quien dice, la lección de esa parábola sería, si eres ingrato, si no respondes al llamado de Dios, pues eso tiene consecuencias y vas a vivir esas consecuencias. Estás llamando a tu propia destrucción, estás trayendo tu propia destrucción. Esa sería como la enseñanza que estaría ahí. Esa sería la primera parábola. Y la otra parábola, que queda en parte incompleta, sería que una persona estaba en una boda, pero había ido sin el vestido propio de las bodas y por consiguiente, pues es echado fuera.
Según esa teoría, estos dos relatos se combinan para producir el texto que nosotros tenemos en Mateo 22, del 1 al 14. Esa es pues otra teoría. Lo que uno mira es que pues no es tan sencillo tomar una posición. Yo en general soy de la idea de que cuantas menos suposiciones uno haga en cuanto a los textos, yo creo que es más sano, yo creo que es mejor. Y yo prefiero simplemente tomar el texto como llegó a nosotros. Ese texto que llegó a nosotros es el que tenemos aquí. Y en ese sentido, posiblemente la explicación más lógica es lo que se ha dicho, que en aquella cultura era muy normal que hubiera como un vestido, probablemente una túnica o algo parecido, que se daba a los que asistían a un banquete. En este sentido, el no tener esa túnica, pues en la práctica lo que significa es haberse quitado el regalo que se le dio. Y eso tiene bastante sentido, haber quitado ese regalo. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta en lo que tenemos aquí. Es un hombre, uken dudemenon, no, que no estaba vestido con el vestido de las bodas. Uken de dimenon, no vestido, no teniendo el vestido de las bodas. Kailege yautó. Esta es la pregunta que le hace el Señor. Le pregunta, Getaire. Getaire se suele traducir por amigo. Getaire es, a veces es una palabra muy familiar, muy informal. Eh, Se parece un poco como a encontrarse con un amigo y decirle, oiga, compañero. Es una palabra de cercanía. Getaire. Posei seltes jode, me ejon endimagamu. ¿Cómo entraste aquí sin el vestido de las bodas? Jode, efimoce. Fimó significa disminuir el volumen o callarse. En este caso claramente se cayó. Él se quedó callado. No hay una respuesta. No hay una respuesta a la pregunta, ¿por qué después de que Dios ha hecho todo lo que ha hecho por mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo he perdido mi vestido de bodas? Esto cobra un hermoso sentido cuando nosotros pensamos en la antiquísima costumbre de cambiar de vestido para el bautismo. En el ritual del bautismo se utiliza siempre vestidura blanca para la persona que va a ser bautizada. Entre nosotros, típicamente un bebé, una vestidura blanca. Y entonces, esa vestidura blanca recibe una bendición especial en estas palabras que dice quien bautiza, el diácono o el sacerdote que bautiza. Entonces dice estas palabras, conserva este vestido sin mancha hasta el retorno del Señor. Consérvalo sin mancha hasta el retorno del Señor. Esto está indicando que es Dios el que nos ha dado esa blancura de la gracia. Dios es el que nos ha dado ese resplandor de la gracia. Y Dios que nos ha dado ese resplandor quiere que lo conservemos. Entonces este hombre es el que no conservó su vestido. Lo recibió al llegar a la boda, pero no lo conservó. Lo recibió al llegar a la iglesia, pero no lo conservó. Lo recibió al llegar a la comunidad, pero no lo conservó. Entonces es la pérdida de lo que Dios me dio. La pérdida de lo que Dios me dio. Ese es el sentido de lo que ha sucedido ahí, que viene a ser como
lo que podríamos llamar la última ingratitud. Porque si es ingratitud lo que hicieron aquellos que no fueron al banquete, pues también es ingratitud, por supuesto, aquel que recibió su vestido, pero no lo conservó. Llegamos así a la conclusión de la parábola. Tote, entonces, ho basileus eipentois diaconois, des antes eutú podas caijeiras. Deo significa atar. Entonces, des antes eutú, atadlo, podas caijeiras, pies y manos. Ekbalete, ballo. Ballo es arrojar, ekbalete es tirar afuera. Ekbalete auton eistoskotos to exoteron. Tiradlo fuera a las tinieblas exteriores. Tiradlo a las tinieblas exteriores. Ekei estai ho clauthmos kai ho brigmos tonodonton. Allí será el llanto, clauthmos es llanto, kai ho brigmos tonodonton. Y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes está indicando la acción de la rabia y la desesperación. La persona que ni siquiera puede mascullar una palabra y que simplemente aprieta su boca. Aprieta su boca. Ho basileus eipentois diaconois. Des antes eutú podas caijeiras. Amarradlo, atadlo, pies y manos. Ekbalete, bueno, literalmente des antes es un participio que significa algo así como amarrándolo. Amarrándolo, des antes, amarrándolo de pies y manos. Arrojadlo fuera. El hecho de que se amarre de pies y manos indica la imposibilidad de defenderse, la imposibilidad de hacer nada por sí mismo. Por eso esto equivale, claramente esto equivale a lo que en la teología típica católica llamamos el juicio particular y llamamos el juicio final. Ya la persona no puede hacer nada por sí misma. Ha terminado el tiempo de tu trabajo. Des antes, amarradlo, y ese quedar amarrado este hombre, pues en el fondo lo que está indicando es que esta persona ya no puede hacer nada por sí misma. Solo queda el llanto, que es la tristeza, y el brugmos tonodonton, el crujir de dientes, que es la impotencia. De nuevo, son palabras duras, duras, pero son palabras de amor. Son palabras que se han dicho para que nosotros entendamos lo que está en juego. Palabras de amor. Oloigareisin, cletoi, oligoide, eclectoi. Muchos son los llamados, cletoi, oligoide, eclectoi, los escogidos. Esa palabra, ¿a qué nos invita esa palabra con la que termina esta parábola de una redacción tan particular, incluso podríamos decir tan compleja? ¿A qué nos invita? Esa conclusión nos invita a apreciar el don que hemos recibido, que nosotros recibamos, en primer lugar, que fue lo que no hicieron los de la primera parte de la parábola, que nosotros recibamos, pero que también apreciemos y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, con la bondad de Dios.